7 de la mañana, 12 minutos 36 segundos. Le saluda Juan Carlos Calderón en reemplazo de Miguel Rivadeneira por esta semana. Gracias por acompañarnos por la señal de EXA 92.5 FM en Riobamba, 89.7 FM y Democracia en AM 8.2. En YouTube estamos en vivo en Democracia TV. Les invitamos a conectarse con nosotros. Estamos con el doctor Ramiro Rivera y luego estamos también con la doctora Sofía Cordero para hacer un análisis exhaustivo, profundo, como personas con conocimiento, personas con atención a los sucesos que se dan en la política ecuatoriana puedan iniciar esta semana con nosotros para analizar y entender y comprender, ayudarnos a comprender los impactos, los antecedentes y las consecuencias de varias decisiones que se han tomado desde el gobierno nacional y que de alguna manera siempre, como no, impactan en nuestras vidas. Doctor Rivera, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Doctor Rivera, empezaríamos con usted. 5,000 despidos, luego una reestructura parcial, diríamos, del gabinete, ¿no es cierto?, fusiones que han generado algunas polémicas, sobre todo en los ministerios de cultura. Algunos dicen, ha habido ministerio de cultura, sin embargo, ha habido protestas, o también las crisis y las críticas que se han dado al Ministerio del Ambiente, pero que se funden con el Ministerio de Energía, generando de pronto un conflicto de interés respecto a que quien controla las acciones, sobre todo del extractivismo, es el Ministerio del Ambiente. Cuando se convierte en un viceministerio, por decirlo así, tendría muchas dificultades por cuestionar las acciones que se dan en estos procesos. ¿Cómo mira usted, empezando por el tema de los despidos? A mí me quedó una pregunta que no se la hizo en la rueda de prensa a la vocera, a la portavoz, oficialmente así se llama, Carolina Jaramillo, la portavoz de Carondelet. Ella dijo que se les echa a estas personas, primero vía supresión de partidas, pero segundo porque son un retraso a la administración pública. Es decir, como personas, se les a mi criterio y criterio de muchos, se les ha estigmatizado. Es decir, y muchos reclaman eso. Les voto porque atentan contra la administración pública, con la atención ciudadana, etcétera, etcétera. ¿Esto no viene a ser después contraproducente, doctor? Bueno, Carlos, muchas gracias. Creo que el Ecuador tiene un problema como Estado. No hemos modernizado un sistema administrativo de funciones en las instituciones de la sociedad en base a los méritos, a la selección, a la preparación y a la eficacia. Si bien hablamos de que en el ámbito de la seguridad necesitamos más policías y más militares, y en la salud más médicos y más enfermeras, tenemos otras instituciones donde los jefes tienen 4 o 5 empleadas para que le pasen el café. No voy a mencionar esas instituciones, pero personas con sueldos de 3 a 4 mil que calientan el asiento. O un estado donde la frondosa burocracia hace como que el ciudadano tiene que pedir perdón o pedir el favor para que le atienda en un servicio público, cuando se supone que el Estado es el que tiene que estar al servicio de la persona y de los ciudadanos, y no las personas al servicio del Estado, que con el sistema autoritario que implementó el señor Correa, era el Estado el depositario de los derechos, al extremo que el Estado determinaba la participación ciudadana a través de este esperpento del Consejo de Participación. Se ha de suponer que el desenrolar a 5,000 burócratas desde el Estado debía haber sido consecuencia de un proceso de selección, de evaluación y de análisis sobre su rendimiento. Es probable que la mayor parte de los casos estén incursos en el ámbito de la ineficiencia o del bloqueo, que siempre nos hemos quejado, porque a veces los nudos de la corrupción, Juan Carlos, en la institución no están en la cabeza, está en las capas medias de la burocracia, donde dilatan los temas, donde te generan conflictos para vender soluciones, o donde la coima o la gratificación económica intermedia las decisiones. Eso lo vivimos todos los días. Así en general es. Los ciudadanos, tanto en los municipios cuanto en el Estado Nacional. Sin embargo, ¿cómo se llegó, o se podría hacer la pregunta, cómo se llega a saber
¿quiénes son los malos y quiénes son los buenos? ¿Cómo se separa la paja del trigo en estos procesos? Y si no está bien planteado eso, y es la pregunta que le hago a la doctora Sofía Cordero. Buenos días, Sofía, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Se incorpora a nuestra señal a las 7:17. ¿Cómo separar es la paja del trigo cuando el gobierno ha planteado dos argumentos? Primero, supresión de partidas, es decir, que no eran necesarias, estaban de más. Y lo otro, han sido malos funcionarios. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Ramiro. ¿Cómo separar la paja del trigo? Creo que la primera respuesta sería con un plan estructurado, un plan pensado para las necesidades de una reestructuración del Estado, que hasta ahora no lo vemos. Es decir, vemos el anuncio del despido de 5,000 funcionarios, no vemos detrás una serie de razones más que la obvia. La obvia es que nuestro Estado está inflado. La obvia es que durante los 10 años del correísmo se multiplicaron los ministerios, las subsecretarías, etcétera. Esas preguntas obvias que son ya ¿cómo decirlo? Casi que una creencia, ¿no es cierto? Que no quiere decir que no sea verdad, pero ya está instalado en el discurso. Pero lo que no vemos es ese ir más allá para empezar una serie de despidos que incluso le dieran una consistencia mucho más sólida, ¿no es cierto? Es decir, bueno, estos 5,000 primeros despidos van en la línea de muchos más, porque además 5,000 despedidos, si hacemos, no tengo las cifras exactas, pero el beneficio económico de sacar a 5,000 funcionarios, digamos que no amerita, no es suficiente como para decir, bueno, esto ya es un éxito o esto ya nos sana de alguna manera ciertos déficits y ciertos abusos del dinero público, ¿no es cierto? Entonces, como no hay un plan, o por lo menos no lo conocemos, ¿sí? No nos lo transmiten, no nos lo presentan, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos si estos 5,000 funcionarios son todos los que se van a retirar. Se supondría que no, pero no tenemos por qué saber cuántos más van a ser, de qué áreas van a retirarse, y algo que preocupa es también la ambigüedad en el discurso. En el fin de semana de festejos a Guayaquil, el presidente ha dicho que estos 5,000 funcionarios no estaban dispuestos a trabajar, no estaban dispuestos a colaborar, como si se los conociera casi personalmente y de primera mano. Como si además se les hubiera hecho una evaluación y un seguimiento, y como si realmente hubieran, me parece que dan la imagen junto al discurso de la vocera también, de que casi eran una amenaza, ¿no?, para el Estado y para los intereses de los ciudadanos. Me parece que eso es peligroso porque primero genera otra vez, ¿no?, el discurso del amigo-enemigo y de nosotros siempre estamos contra los malos, nosotros somos los buenos. Me parece difícil de creer que 5,000 funcionarios hayan sido todos malos en términos de casi que traicioneros, parte de un boicot al actual gobierno. Digo, para saber con certeza aquello, debieron hacer un seguimiento, ¿no?, casi meticuloso de sus acciones. Seguramente. Si lo hicieron, bienvenido sea, pero no sabemos, no nos lo cuentan. Entonces, parece que hay una contradicción. ¿Por qué digo contradicción? Porque ese es un discurso. Y otro discurso que también se maneja paralelamente es la reestructuración del Estado, con la conjunción, la eliminación de unos ministerios, agrupar ministerios, que está muy bien, que es lo racional, ¿no?, si es que nos dan un plan de reestructuración. Pero entonces me parece que estamos en el limbo. Y la última cuestión que me parece peligrosa es estigmatizar, es inhumano decir, ¿qué tal que uno de nosotros esté en el grupo de los 5,000 funcionarios
y de pronto ya no somos parte de una reestructuración dura, obligada, que debe quizás ir acompañada de un poco de humanidad, ¿no? De decir, lamentamos que ustedes pasen a engrosar la fila del desempleo, ¿no es cierto? Sino, no lo lamentamos y además les acusamos de ser casi mafiosos. Entonces, me parece peligroso empezar por ahí. Me parece triste que una oportunidad tan importante como ser el gobierno, que empieza la reestructuración del Estado, que empieza el achicamiento del Estado para un Estado más eficiente, lo empiece así. Gracias, Sofía. Ya profundizaremos más sobre este tema, porque de ahí a provocar una disciplina, un disciplinamiento por el miedo, una lealtad por el miedo, tal vez porque los otros, más o menos la cifra, doctor Rivera, no sé si usted también está al tanto, y está en 620,000 más o menos burócratas que han venido inflándose a lo largo de estos por lo menos 10, 15 años. Y cuando el Fondo Monetario dice hemos entregado $600 millones al Ecuador, esta es la quincena de toda la masa salarial de la burocracia, digamos, es un peso demasiado grande. Lo que plantea Sofía Cordero me parece crucial en el sentido de qué tipo de modelo de Estado estamos buscando, porque ese es el punto. O sea, yo voto 5,000 con los peros o las justificaciones que se puedan dar. Se habla que el Fondo Monetario ha exigido que sean más, cerca de 70,000. Hay unas cifras que manejan sobre todo desde sectores de izquierda y de oposición. Sin embargo, no está claro para el Ecuador qué tipo de modelo de Estado queremos. Es verdad, sí creo que las dudas que ha formulado Sofía son totalmente pertinentes y me parece que son compartidas por una buena parte de la ciudadanía. Hay gente que debe estar en la incertidumbre de qué me pasa mañana si le caigo más al jefe, le caigo mal, qué pasa si no cedo a sus presiones o a sus deseos, a sus caprichos. Es decir, me parece que el problema de fondo del Ecuador es que no tenemos todavía un Estado moderno, ni tenemos una burocracia consciente, capacitada, funcional, profesional, eficiente, productiva, que genere resultados. El gran problema es que la política ecuatoriana siempre se desenvuelve en las turbulentas aguas cómodas del clientelismo. Es decir, llego al gobierno y traigo a toda la manada de mis seguidores, aunque no sean capaces ni profesionales y simplemente pues son mis influencers o me pegaron los afiches como en la antigüedad o son mis partidarios. Me estoy acordando aquí una frase y una reflexión que tiene este famoso politólogo y economista alemán Max Weber, que compara lo que él calificaba como cazadores de cargos, es decir, una política patrimonialista, una política clientelar, una política que acomoda a sus partidarios. Y exactamente eso es lo que ha pasado con el populismo, sobre todo autoritario, del señor Correa. O sea, hay cifras donde la participación del gasto público en el Producto Interno Bruto del Ecuador fue de los más grandes del mundo. Y con eso habría de suponer que podríamos haber construido una sociedad de bienestar. ¿Pero qué hizo? Solo en el IES se sostiene que aumentó de 15 o 20,000 funcionarios. Y veo al correísmo que ahora protesta diariamente y se rasga y le acusa al gobierno del presidente Noboa de ser infame, de ser inhumano, de ser cruel, porque ha despedido a 5,000 funcionarios. ¿Nos olvidamos acaso de el decreto del correísmo 813, donde votaron más de 20,000 empleados públicos? Pero un agravante y un ejemplo horroroso de lo que es el clientelismo y el ideologismo. Despidieron a más de 5,000 médicos ecuatorianos que tuvieron luego que migrar al mercado de trabajo de Chile para sustituirlo con médicos cubanos y venezolanos, que de médicos probablemente tenían muy poco, pero que eran oferta tercerizada por el Partido Comunista Cubano.
Es decir, al médico cubano se le pagaba nominalmente $4,000 mensuales, se lo entregaba al gobierno cubano y al médico cubano de aquí se le daba una migaja para que pueda sobrevivir. Ahí estaba la famosa tercerización, con la diferencia de que del que hace de intermediación era el Partido Comunista. Me parece que lo que le falta ahora al gobierno es decirle al Ecuador cuáles van a ser los parámetros para identificar a aquellos funcionarios que sobran o porque son innecesarios o porque son ineficientes, cuál es el área en que hay que reforzar con mayores profesionales, salud, educación, seguridad, etcétera, para que haya confiabilidad en lo que se hace. Porque a veces quedó la impresión de que se dice voy a votar a 5,000 que no están conmigo para poner a otros 5,000 que sí están conmigo. Me parece que ahí hubo cierta ambivalencia, cierta duda, cierta, diríamos, generalización que evitó que haya una explicación clarísima e inequívoca para decir estos 5,000 salieron por estas razones. Reitero que puede haber muchos casos en que se haya cometido errores y otros casos de gente que debe salir y todavía no sale. Pero al final, si hablamos, Juan Carlos, en términos porcentuales, 5,000 es mucho menos del 1% de un Estado gordo, adiposo, que crece con la misma dinámica del auge de los populismos recurrentes en el Ecuador. Gracias, doctor Rivera. 7:28 a.m. Sí, ha habido críticas sobre un Estado populoso, adiposo. Otras voces plantean que, al contrario, Ecuador, dentro del porcentaje de su población económicamente activa, de su Producto Interno Bruto, estaría en menos número de burócratas que en otros países. Sin embargo, el tema sigue siendo Sofía Cordero, el tipo de Estado que necesita el Ecuador hoy en la modernidad. Un Estado, se habla de eficiencia. ¿Qué es eficiencia en el Estado? Un Estado que habla de seguimiento de temas, etcétera, de que una masa de burócratas sea reemplazada por otra cuando cambia la administración en las elecciones, etcétera. ¿Cuál es tu visión de ese Estado que al gobierno le falta explicar, pero que de alguna manera los ciudadanos podríamos tener en claro gracias a ustedes? Sí, me parece al gobierno le falta explicar, ¿no es cierto? Y lo que más miedo genera o preocupación es, no sabemos si al gobierno le falta también entender. Es decir, tenemos una de los anuncios o de las advertencias del gobierno, es decir, que esta salida se aplica solamente a funcionarios de contratos ocasionales, pero está mal dicho, porque me refiero a contratos temporales, contratos que no son parte de la jerarquía de del proceso de administración pública, ¿no es cierto? Que no son titularidades, ¿no? O que no son permanentes. Los que hemos trabajado en la función pública sabemos que hay un fenómeno. Hay malos funcionarios de tiempo, es decir, de titularidad, ¿no? De aquellos que están contratados de por vida, por decirlo así, y hay malos funcionarios de contratos temporales. Pero da la casualidad, que no es tan casualidad, de que aquellos que tienen contratos de por vida a veces o casi siempre son los más abusivos. ¿Por qué? Porque para retirar a un funcionario con contrato permanente tienes que seguir unos procesos muy engorrosos y muy complicados para poder sacarlo, ¿no es cierto? Además, si logras sacarlo después de varios procesos, anuncios administrativos, etcétera, seguimientos, tienes que pagarle una gran cantidad de dinero de indemnización. Entonces, ellos tienen casi que un seguro de vida de que hagan lo que hagan, vayan o no vayan a trabajar, etcétera. Ellos, aunque con el biométrico el no ir a trabajar ya cambió, ¿no es cierto? Tienen que ir, pero pueden ir y no hacer nada. El tema es, eso les hace engordar filas más de gente quizá más abusiva, ¿no es cierto? Que sabe que tiene una seguridad ahí y que es muy difícil sacarlos. Los de contrato temporal tienen la amenaza de que cada año el jefe puede sacarlos, ¿no? Que también es perverso, pero hace o genera un comportamiento de
estar más atento, ¿no es cierto?, más asustado, que también es contraproducente, por ejemplo, caerle bien al jefe, entonces casi que podrían convertirse en servidores de los jefes, en una especie de esclavos, ¿no es cierto?, y mucha cuestión personal. Esa es la realidad. Entonces, si estamos enfocados solamente en estos de contrato temporal, estamos dejando una masa, ¿sí? Una masa de burócratas que tiene que ser también evaluada y tiene que ser atendida en términos de qué vamos a hacer con ellos, ¿no es cierto? Para todo eso se necesita un plan de reestructuración que no lo vemos. Por otro lado, la corrupción. ¿Qué pasa con la corrupción? Estamos planteando que es un Estado obeso, ¿no es cierto? Yo creo que el principal problema ahora, hoy por hoy, quizá no es tanto la obesidad del Estado, sino la corrupción del Estado. Tenemos estados muy grandes, poderosos, como en los países nórdicos, por ejemplo. En Suecia el Estado da casi el 32% de empleo a la ciudadanía, que es un montón. Pero no es un Estado corrupto. No, es un Estado eficiente. También tiene inercias, sí, la gente en Suecia increíblemente se queja muchísimo de la lentitud del sistema de salud, por ejemplo. Pero es un Estado tan obeso que, por dar un ejemplo, los ancianos tienen atención personalizada de visitas en la casa, ¿no es cierto?, del sistema de salud, en donde la familia puede despreocuparse del anciano. Y pongo este ejemplo para que vean lo meticulosa que puede ser la burocracia y lo grande que puede ser la burocracia y lo honesta que puede ser la burocracia. Entonces, nosotros solo tenemos la idea de que con menos burocracia vamos a ser el mejor país de Latinoamérica. No, señores, podemos sacar a 100,000 burócratas y podemos ser más corruptos que cualquier país. Entonces, si por un lado queremos impactar sacando a 5,000 funcionarios, pero estamos endiosando y convirtiendo a la Asamblea Nacional en un en un espectáculo en donde alguien tan nefasto y tan corrupto como Salcedo viene a darnos clases, ¿no es cierto?, de moral, y se convierte casi que en un héroe de la moral política, entonces creo que estamos confundiendo las cosas y de manera muy preocupante, ¿no? Entonces, yo recuerdo toda esa audiencia de Daniel Salcedo en donde casi nos explicó, ¿no es cierto?, sus virtudes en la administración pública y dio una clase de cómo los actuales funcionarios podrían hacer lo que él hizo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, esto es una locura realmente. O sea, ¿cuál es la revolución ética que estamos planteando en el Estado? Solo sacar a la gente y la gente que se queda puede perfeccionar, ¿no?, en un Estado muy, muy activo, muy pequeño, pero muy corrupto. Entonces yo creo que nos estamos olvidando de lo importante. La corrupción en el Estado no pasa solo por volverlo más pequeño. Podemos tener un Estado muy pequeño y muy corrupto, y esa parte no está siendo atendida. Gracias, Sofía Cordero. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Doctor Ramiro Rivera, hay medidas paralelas. Se han dado, aparte de estas llamadas desvinculaciones, también un proceso de fusión y de reestructuración del gabinete, quizás lo más ambicioso después de cuando Lenín Moreno asumiera el poder y empezó a hacer una reestructuración. Se eliminó TAME, se eliminó Correos del Ecuador, lo cual nos dejó como el único país que no tenía correos en el mundo, pero así fue, así se ha dado, y los resultados han sido, creo que, los remedios peores que la enfermedad. Se plantean dos cosas. Uno, esta fusión, ¿cómo la mira usted? Hay molestia, de alguna manera, en gente de la cultura, con la eliminación del Ministerio de Cultura, pero también, sobre todo, el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Otro tipo de ministerios, 6 en total, que pasan a ser subsidiarios, digamos, o viceministerios. Podríamos hablar de deportes, podríamos hablar también, y sobre todo, del Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto?, donde quizá el punto más grave podría ser que el Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente, ha asumido compromisos internacionales respecto a cambio climático, a medidas vinculadas a la protección del ambiente, etcétera, etcétera. Y le pone bajo quienes hacen lo contrario, es decir, generan el extractivismo. Entonces, ¿cómo mira usted esta reestructuración? Bueno, siempre no hay reestructuración que pueda ser perfecta. Así es. Y creo que el debate viene bien. El problema, reitero, y regreso al planteamiento de fondo, el problema es la cultura
del populismo, la política patrimonialista y el clientelismo. La política vista como clientela. Los míos tienen que ir al Estado porque son los míos, y los que no son míos tienen que salir. El ejemplo más pavoroso fue la década autoritaria del correísmo. Fíjese usted que Venezuela creo que tiene 28 o 30 ministerios. Ahí en Venezuela tienen el Ministerio de la Suprema Felicidad. Como Irán me parece que tiene el Ministerio de la Virtud Islámica, obviamente. Aquí tuvimos un Ministerio del Buen Vivir. Había un vago, creo que de apellido Ehlers, que pasaba besando y abrazando árboles y que decía que en la mitad del trabajo había que meditar, había que comer frutas y había que abrazarse. Y era un ministerio. Claro, ese señor tiene tanta vergüenza que si sale a un restaurante va a salir abuchado años después de la payasada que hicieron. Y claro, eso deterioró muchísimo el Estado en cuanto a la profesionalización, a la especialización, a la eficacia que debe haber. Lo ha dicho igualmente Sofía. El problema, por ejemplo, del servicio administrativo. La gente cree que si tengo nombramiento, me siento, no digo la generalidad obviamente, porque hay muchos servidores públicos que son dignos del servicio público, pero el que entró el que entró atornillado por la palanca política, por la adhesión electoral, por la fidelidad al caudillo, ese se rasca la panza, ¿no es cierto? Y cree que el nombramiento es una patente para que esté 40 años sentadote esperando la jubilación. ¿No es acaso cierto que cuando un ciudadano va al IES, a un hospital público, al SRI, a cualquier otra institución, uno se va temblando? Porque hay gente especializada, o no está aquí, o está tomando café, o me estoy pitando las uñas, o estoy donde la estilista, o simplemente no atiendo porque no me da la gana. Entonces necesitamos más eficiencia. En esa eficiencia me parece controvertida la decisión del gobierno de haber incorporado al Ministerio de Energía el ambiente, cuando sí el Ecuador probablemente sí necesita un Ministerio de Petróleo, que se abra a la inversión extranjera, un Ministerio de Electricidad que se abra a la inversión para potenciar la generación eléctrica en las distintas modalidades de energía renovable, un Ministerio de Minas, que es el futuro para el Ecuador, y la variable ambiental, que es un hecho transversal a todas las actividades del Estado. Pero usted me está planteando 3 ministerios más. No, es que no hay contradicción. ¿Por qué? ¿Usted cómo puede tener un Ministerio de la Cultura, que además no sabemos qué entienden por cultura, cuando la cultura es parte de la educación? ¿Cómo va a tener un ministerio separado del deporte cuando usted sabe que la actividad física recreativa es parte de la cultura y de la educación? Pero la complejidad del Estado hace que en ámbitos técnicos de los que depende el crecimiento del Ecuador, el reforzamiento productivo, la conquista de mercados, la inversión, usted sí necesita especializar. Yo he escuchado casi al 100% de entendidos en materia energética, en materia de petróleo o en materia de minas, que dicen que tener amontonado las 3 actividades en un ministerio, a veces con ministros que no entienden lo que es petróleo, de lo que es mina, ni de lo que es energía, es un desperdicio para el Estado. No implica que usted la cantidad sea simplemente problema de cantidad. Si le hace un ministerio con 200 personas, probablemente va a ser más eficiente que un Petroecuador con 4 o 5 mil empleados, que lo único que ha determinado es que el Ecuador vaya bajando la producción petrolera, mientras Perú incrementa sus ingresos, la inversión extranjera. Nosotros vivimos con una constitución que bloquea al capital, que estigmatiza a la empresa y que cree que es el Estado todopoderoso, omnipotente, omnipresente, gordo, obeso, ineficiente y corrupto, el que tiene que subsistir. 7:41 a.m. Doctora Sofía Cordero, su visión personal, por favor, sobre esta reestructura. Básicamente, donde se han dado estas críticas en por qué se ha generado o por qué pasa o se elimina un Ministerio de la Mujer. ¿Funcionaba esto?
¿Estaba funcionando? O sea, ¿tenía razón o tiene razón el gobierno en al hacer este tipo de fusiones, básicamente desapariciones de ministerios de esta naturaleza? El punto central, como se analiza con el doctor Rivera, tiene que ver con esta posible conflicto de interés entre un ministerio que promueve el extractivismo en la minería, en el petróleo, versus o que ha asumido también funciones ambientales. ¿Quién controla a quién? Ese tipo de situaciones tampoco son explicadas por el Estado y el gobierno nacional. Estamos sin sonido, Sofía. Perdón, estaba diciendo que el problema, un problema es la falta de un plan, por lo menos el conocer este plan, ¿no es cierto? Por favor, si lo tienen, que lo presenten. El otro tema, como había mencionado, la corrupción, ¿no es cierto? Porque, y esto va más allá de una cuestión moral o ética. Si es que queremos cerrar la llave del despilfarro, si hacemos números, probablemente mucho más, o sea, muy seguramente, mucho más se nos va en corrupción que en sueldos de la burocracia, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Otro tema, y esto no quiere decir que no sea necesaria la reducción de la burocracia, sí lo es, y puede ser muy buena, y puede ser óptima, etcétera, pero entonces vamos cerrando las llaves de escape de varios frentes, ¿no es cierto? Otra cuestión para evitar el despilfarro o para dar un giro de timón en el despilfarro, y de esto nadie habla, es la revisión de los sueldos. Los sueldos del jerárquico superior de la carrera de administración pública son sueldos que no van con la realidad del país, ¿sí? No solo en la asamblea, que es una cuestión abusiva, escandalosa, ¿no es cierto?, impresentable, en los ministerios también, ¿no? Cuánto puede ganar un jerárquico superior es realmente, como digo, no se condice con la realidad de este país y con las necesidades reales de una familia. Eso tampoco se ha mencionado. Sofía, ¿te refieres a que es de más? ¿Les pagan de más? Sí, claro. ¿O les pagan de menos? Les pagan de más. Ya. No, les pagan de más. O sea, les pagan de más, son sueldos totalmente exorbitantes, ¿no es cierto? Y el Estado es un botín. Es decir, ganas mucho, en algunos casos ganas mucho más con tu capacidad, con tu trayectoria, ¿no es cierto?, en un cargo público que por ejemplo, en la universidad privada. Ahorita un docente de titularidad en la universidad pública puede ganar hasta el doble o más que un docente titular en la universidad privada, ¿no? Y en la universidad no son los sueldos más altos, eso sabemos, ¿no? Pero en otros ministerios y los jerárquicos superiores tienen sueldos demasiado. A mí me parece que si estamos en el esquema de reducir gastos, eso tendría que revisarse también. Por otro lado, la cantidad de asesores. Entonces tenemos un montón de ejemplos, ¿no es cierto? Por otro lado, es peligroso el argumento de que, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer no sirve para nada, digo el argumento, ¿no es cierto? El ministerio tal no sirve. En realidad, como los ministerios están tan contaminados de corrupción, están tan abandonados de una real plan de activación del Estado, ¿no es cierto?, de responsabilidad, tanto de los funcionarios como del Ejecutivo, como de los organismos de control. Entonces, ese sería un argumento para cerrar cualquier ministerio. Es decir, podríamos cerrar desde Petroecuador, que no sirve para nada, el Ministerio de la Mujer, que no sirve para nada, pasando por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de hecho sí debería ser eliminado, el Consejo de la Judicatura, que debería ser eliminado, pero entonces ese no puede ser el argumento para eliminar ministerios. El argumento tiene que ser un plan de optimización y de racionalización, ¿no es cierto?, y de responsabilidades, de jerarquías que tengan sentido. Entonces, podría tener sentido fusionar ambiente con petróleo y minas
¿por qué no? Si es que cumplieran con su función. Se supone, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Energía y Minas y el área petrolera van a velar por el interés del país. Entonces no van a entregar concesiones abusivas que destruyan nuestra Amazonía, van a velar por una explotación moderna, ¿no es cierto?, tecnologizada, responsable, por unos contratos transparentes. Entonces, ¿cuál es el problema de que compartan con el Ministerio del Ambiente si se supone que tienen los mismos objetivos? El problema es que, y volvemos a la corrupción, ¿no es cierto? Si no salimos del esquema de corrupción, el problema es quizá que el Ministerio de Ambiente puede convertirse en un emisor de permisos, ¿no? O en un eficiente. Sofía, eso es lo que es. En la práctica, la ausencia del Ministerio, la ausencia del Ministerio de Ambiente en la explotación de la minería ilegal en los ríos de la Amazonía ecuatoriana, la destrucción de las riberas, es clamorosa. O sea, por lo menos no se ha escuchado. No se va a solucionar si es que lo fusionamos o si lo mantenemos independiente. Está independiente y no sirve para nada. O peor, sí sirve, ¿no? Para la criminalidad, la delincuencia y la corrupción. Entonces, si lo fusionamos, ¿va a cambiar? No tiene por qué cambiar solo porque lo fusionemos. Tiene que cambiar porque el objetivo es que cambie su función y que cumpla con su función. La CENESID, las universidades públicas están en su peor crisis desde hace no sé cuántos años, ¿no es cierto? Desde los años que yo trabajo o trabajaba en la universidad pública, está en su peor momento. Si es que si es que sigue existiendo la CENESID independiente y no cambia nada, la universidad va a la debacle, ¿no es cierto? La universidad pública. Si es que la fusionamos con el Ministerio de Educación y no cambia nada, seguirá en la debacle. Lo que haremos quizá es ahorrar un poco de dólares, un poco, pero ¿amerita eso? Mientras la universidad pública es un nido de burocracia corrupta, de docentes acomodados, ¿no es cierto?, de adoctrinamiento político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos como ciudadanos, como opinión pública, como periodismo, como fuerzas políticas preocupadas por este país, lo importante no es generar una historia de que este gobierno por fin va a achicar el Estado y convertirlo en un paraíso y en una cuestión eficiente. Es decir, deberíamos exigirle, ¿no es cierto? Pero si va a dar el paso, entonces tiene que mostrarnos que tiene en cuenta y en consideración todas estas cosas. Porque claro, lamentablemente no nos vamos a quedar felices con el despido de 5,000 funcionarios sin un plan y luego una serie de videoclips o propagandas que sustenten esta medida, porque los videoclips y las propagandas no son lo que necesitamos. Necesitamos planes, y me refiero a las cadenas nacionales. Necesitamos explicaciones, necesitamos argumentos, ¿no es cierto? Y no necesitamos cadenas nacionales que nos armen una propaganda quizá con los nuevos ministerios mucho más pequeños, mucho más bonitos, fusionados, no sé, y o sea, van a cambiar su función, como decíamos, ¿no? El Ministerio del Ambiente va a cambiar su función de emisor de permisos para que el abuso y la delincuencia siga campante. 7:50 a.m. Doctor Rivera, el punto planteado por Sofía Cordero es fundamental y me acojo a una parte de esta exposición sobre precisamente cómo se va a evaluar. Se ha planteado ya un plan de evaluación. El reglamento a la ley de integridad le autoriza, entre comillas, o es así, al Ministerio del Trabajo a hacerlo de oficio. O sea, un plan de evaluaciones, y se habla de hacerlo cada 6 meses en entidades evidentemente que corresponden al Ejecutivo. ¿Cómo mira usted este plan de evaluación? Porque tendría, según la estructura que está planteada, es el jefe inmediato el que evalúa. Eso es bueno y eso es malo, ¿no es cierto? Porque no hay una evaluación técnica independiente, porque yo puedo caerle mal al jefe o caerle bien, ¿no es cierto? O hacer méritos para que me evalúe bien. Estamos en el Ecuador, con todo respeto, o sea, entonces hacemos todo de la manera más informal e irregular que podemos. Pero este plan de evaluaciones que se anuncia, primero su limitante, porque el Estado no es solo el Ejecutivo. Los problemas del Estado, que es
todas las funciones del Estado. Tiene que ver, por ejemplo, con la administración de justicia. Tiene que ver con el sistema de la seguridad social. Tiene que ver con una serie de situaciones que afectan e impactan en el ciudadano. ¿Cómo mira usted este proceso? Y tiene que ver, Juan Carlos, con los gobiernos autónomos descentralizados. Exactamente, los municipios. Me faltaron. Claro, fíjese usted que hay un análisis donde dicen que hay más de 40 municipios del Ecuador que son inviables, ya sea por la ineficiencia o porque están gobernados por las bandas criminales y el narcotráfico y el crimen organizado, o simplemente porque los recursos que le entrega el Estado son insuficientes para cubrir la frondosa burocracia del clientelismo populista. Y esos municipios no tienen variables en base a la famosa autonomía que hace que hagan lo que les dé la real gana, no tienen variables ni mecanismos para medir la eficacia en el catastro, la eficacia en el ordenamiento territorial, etcétera. Entonces me parece que en el ámbito que usted lo formula, Juan Carlos, está la necesidad de que estos deben ser procesos reglados. Debe haber menos espacio para la discrecionalidad, para el abuso, para el capricho, para la venganza o para el castigo de quien no le halaga al jefe o por quien le cayó mal al jefe. Me parece que aquí tiene que haber un conjunto de procedimientos en lo posible evaluados por alguna instancia que sea independiente y que tenga que ver con la eficiencia del Estado. Aquí puede haber pues cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, de las Naciones Unidas o de organismos internacionales. Pero hay algo que es cierto, algo hay que hacer en esta materia. No es que nos hemos quejado siempre de la ineficiencia del Estado. No nos hemos quejado de que el mecanismo de que el Estado se haya transformado en un botín de reparto de privilegios no se compadece con lo que necesita. Y cuando hay un gobierno que empieza a hacer algo, le empezamos a poner los 1500 peros. Claro, no hay decisión perfecta. Y hay que cuestionar lo que sea cuestionable. Hay que sugerir mecanismos para que haya más transparencia, más confianza, más fiabilidad, más seguridad personal. Porque yo creo que tiene que haber un mecanismo que implique medir con objetividad y no con criterios subjetivos cuáles son los mecanismos para medir la eficacia, el rendimiento, que tiene que ver con la modernización del Estado para evitar, reitero, la corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias o el partidismo que implica llevar detrás de mí a toda mi clientela, sacrificando la necesidad de una modernización del Estado que es imperiosa. Gracias, doctor Rivera, por sus importantes reflexiones. A Sofía Cordero le planteo un reto en minuto y medio, que nos pueda decir qué salidas le ve en torno, y si nos ponemos en los zapatos de los burócratas y de los funcionarios, en sus sandalias, digamos, ¿qué salidas le ves a todo esto? Hay ejemplos de modelos, de planes, de reestructuración. Hay gente en otros países que está trabajando que, como digo, los países nórdicos son un ejemplo, pero hay muchos más, ¿no es cierto?, de reestructuración de estados deficientes. Tenemos además capacidad aquí de gente que pueda evaluar y que pueda hacer planes de reestructuración. Tenemos que ser conscientes además de que debemos apoyar iniciativas como ciudadanos, como opinión pública, para ir hacia una reestructuración del Estado, pero también tenemos que exigirle al Estado y al gobierno que tenga coherencia en sus acciones. Entonces yo creo que con esa juventud que tiene este gobierno, con esa capacidad técnica, es decir, con el poder que tiene, la legitimidad que tiene, no podemos contentarnos con una cosa tan mínima y una cosa tan ambigua como el despido de 5,000 funcionarios sin más. Y la reestructuración sin más, y que no nos digan nada de la corrupción y que no nos digan nada de los sueldos dorados, y tampoco podemos contentarnos con que nos digan que en salud y educación no se va a topar nada. En salud y educación es donde más debería toparse, porque no necesitamos
más de 30,000 burócratas en salud y en la seguridad social, ¿no es cierto? Necesitamos médicos, necesitamos atención. Entonces, me parece que están quizás equivocándose, quizás empezando, ¿no es cierto? Pero entonces debería haber un sinceramiento, ¿sí? En educación lo mismo. Sí, necesitamos que salgan burócratas, necesitamos que salgan docentes que no sirven, que no trabajan, pero entonces vamos a hacerlo. Y como digo, en la época de la conexión, de la globalidad, ¿no es cierto?, de la virtualidad, me parece increíble, ¿no es cierto?, que no nos sentemos a conversar o se sienten a conversar quienes están a cargo en el gobierno, ¿no es cierto?, de experiencias exitosas, de reestructuración, de modelos, ¿no?, de modelos de eficiencia que ya están sobradamente probados. Entonces, es un reclamo de que nos digan hacia dónde van, ¿no? Y que no nos den golpes de efecto al tiempo de que se nos va el grifo está abierto con el tema de Progen, ¿no es cierto? Con el tema de la minería ilegal, o sea, se nos van los recursos y mientras tanto nos consuelan con el despido de 5,000 funcionarios. No deberíamos contentarnos con aquello. Gracias a la doctora Sofía Cordero y al doctor Ramiro Rivera por haber acompañado este espacio de reflexiones y de importantes puntualizaciones respecto a las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en estos días. Volvemos luego de un corte. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa a la búsqueda de la verdad.